A lo largo de la historia humana se han empleado todo tipo de castigos perturbadores que desafían la comprensión. Algunos ya los hemos cubierto en nuestros 2 videos anteriores sobre el tema, sin embargo, todavía hay muchos más para discutir hoy. Comenzaremos con el castigo de ser hervido vivo. La imagen de una persona siendo hervida viva se ha convertido en algo cliché, a menudo representando a caníbales preparando un festín. Pero la verdad es que hervir a una persona viva ha sido utilizado durante años como una forma de pena capital en todo el mundo. Usualmente, esto implicaba un gran caldero de cobre lleno de un líquido hirviendo y una desafortunada víctima siendo sumergida hasta la muerte. A veces, una persona sería atada en forma de bola antes de ser arrojada al líquido hirviendo. Otras veces, el líquido se llevaría a ebullición, con la víctima ya sumergida. A menudo, una persona sería suspendida por los pies, con solo su cabeza sumergida en el líquido hirviendo. Se utilizarían todo tipo de líquidos, no solo agua. Aceite, cera, vino y grasas se utilizaban todos para hervir a una persona viva, cada uno aportando su propio giro al proceso. En Inglaterra, hervir vivo se reservaba para aquellos que cometían envenenamientos, mientras que en el continente europeo tendía a ser el castigo para la falsificación o la falsificación de moneda. Muy a menudo el proceso se realizaba en público, aunque los relatos de la ejecución de Richard Roos arrojan algo de luz sobre la percepción del público de tal castigo. Roos fue castigado por Enrique VIII por el intento de envenenamiento de John Fisher, el obispo de Rochester, y fue condenado a ser hervido vivo. Se registró que durante su ejecución, muchos en la multitud se desmayaron y se sintieron enfermos ante el espectáculo, con muchos prefiriendo que simplemente le quitaran la cabeza a Roos para no tener que escuchar sus gritos de dolor. En Japón, Ishikawa Gomen, un legendario forajido que robaba a los ricos para dar a los pobres, fue hervido vivo en una gran bañera con forma de caldera. Fue condenado a muerte de esta manera, junto con su hijo por intentar asesinar al señor de la guerra Toyotomi Hideyoshi. Se decía que Goman sostenía a su hijo por encima del agua hirviendo antes de sucumbir finalmente al castigo. Podrías haber pensado que la práctica ha caído en desuso desde hace mucho tiempo. Sin embargo, te sorprenderá saber que hay informes de personas que han sido hervidas vivas en este siglo. Se informó en 2004 que el gobierno de Uzbekistán estaba utilizando este castigo contra los terroristas, mientras que en México, los relatos hablan de que los cárteles utilizaban esta práctica. Es difícil imaginar el dolor de ser hervido vivo, sin embargo, el siguiente castigo utiliza ser hervido vivo como precursor de horrores aún mayores. ¿Desollamiento? Incluso la palabra desollamiento evoca imágenes de horror y dolor insoportable. El proceso de desollamiento consiste en quitar la piel del cuerpo de la persona mediante cortes y desprendimientos durante un periodo de tiempo prolongado. A pesar de ser increíblemente doloroso, una víctima podría permanecer viva durante horas o incluso días. El desollamiento está relacionado con ser hervido vivo, ya que antes de que se pudiera cortar a la víctima, era necesario ablandar la piel. Esto se podía lograr hirviendo primero a una persona viva, lo que hacía que la piel se volviera suave y flexible para el verdugo. En algunos países, esto se lograría dejando a una persona al sol durante un periodo de tiempo, dejando que la víctima se queme. Una vez que la piel de la víctima estaba adecuadamente suavizada, serían atados por las manos y los pies, a menudo tirados con fuerza. El primer corte generalmente sería en el muslo o los glúteos, hecho largo para facilitar el acceso a los cortes subsiguientes. Los cortes se harían para asegurar que la mayor cantidad de piel permaneciera intacta. Cuando los cortes alcanzaban cierta área del cuerpo que dificultaba el desollado, el verdugo hacía cortes de contorno alrededor del área problemática. Luego, el verdugo comenzaría a tirar y tirar hasta que la piel se desgarrara de la víctima. Además de la pérdida masiva de sangre y el cuerpo entrando en shock por tal trauma, la víctima también estaría en alto riesgo de infección, siendo la piel la primera línea de defensa contra los patógenos. Tal músculo y tejido expuesto sería una presa fácil para todo tipo de insectos ansiosos por consumir a la víctima. Otro efecto secundario sería un mayor riesgo de hipotermia.
La piel juega un papel enorme en retener el calor y regular la temperatura del cuerpo. Los registros y evidencias de desollamiento se remontan hasta el 900 a 100 en Asiria, con representaciones de la práctica encontradas en los palacios mostrando qué destino les esperaba a aquellos que buscaban rebelarse contra su gobierno. La práctica de desollar era a menudo reportada por el Imperio Otomano. Después de la ejecución de Nat Turner por su rebelión de esclavos en 1831, su cuerpo fue desollado y su piel se utilizó para crear bolsos de recuerdo. Es importante destacar que el desollamiento era un acontecimiento relativamente raro, sin embargo, era más que horroroso. Es un método de ejecución y tortura que ha permeado nuestra cultura popular. Visto en los crímenes de Buffalo Bill en El silencio de los corderos, como un rasgo de carácter clave para la casa Bolton de Juego de Tronos, y para los legionarios traidores de los Señores de la Noche en el universo de Warhammer 40.000, es difícil comprender el verdadero horror del desollamiento. Le roba a la víctima uno de sus atributos físicos clave, desecra el cuerpo e inflige un dolor más allá de la imaginación. 3. Tenemos la rueda de despedazamiento, también llamada rueda de Catalina. La rueda de despedazamiento era una forma de pena capital empleada en la Europa medieval. Era una forma de ejecución pública generalmente reservada para aquellos que cometían asesinato, incendio provocado o robo a la iglesia. La rueda utilizada sería una gran rueda de madera con radios, a menudo con un borde de hierro y ocasionalmente equipada con picos. El método de ejecución constaría de 2 etapas. Primero, despojarían de su ropa al condenado y lo atarían al suelo. Frecuentemente se ponían bloques de madera bajo las articulaciones. Luego, el verdugo dejaría caer la rueda sobre las extremidades de la víctima. Si el condenado estaba sentenciado a sufrir, primero se dejaría caer la rueda sobre las piernas. Si hubiera misericordia, la rueda caería primero sobre la cabeza o el cuello. El proceso se repetiría hasta que los huesos de sus víctimas estuvieran destrozados, pero no necesariamente tenían que estar muertos en esta etapa. La segunda etapa implicaría que la víctima mutilada fuera pasada a través de los radios de la rueda de una manera retorcida. Para una persona con huesos intactos, tal proceso no sería posible. Pero después de ser quebrantado por la rueda, esto era muy posible. Una vez en la rueda había muchas opciones disponibles. La rueda a menudo se montaba en una estaca, a veces elevada sobre un fuego. En otros casos, la rueda y el condenado envueltos a través de los radios serían arrojados a un fuego. A pesar del horrible trauma infligido, era posible, y de hecho ocurrió, que el condenado pudiera caer de la rueda sobreviviendo a la prueba. En tales casos, se veía como una intervención divina. Serían tratados por sus heridas y se les permitiría irse libres. La rueda de despedazamiento a veces se conoce como la rueda de Catalina. Esto se debe a la historia asociada con Santa Catalina de Alejandría, quien iba a ser ejecutada en una rueda de despedazamiento por negarse a renunciar a su cristianismo. Pero cuando tocó la rueda, milagrosamente se destrozó y en su lugar fue decapitada. La rueda de despedazamiento, a pesar de su brutalidad, conllevaba un castigo adicional. Aquellos que fueron despedazados en la rueda fueron privados de un entierro adecuado y se consideraba que la mutilación del cadáver había sido robada de cualquier esperanza de resurrección en la fe cristiana. La naturaleza pública y las exhibiciones mórbidas hechas a partir de la retorcida amalgama de hombre y rueda ciertamente habrían infundido el temor de Dios en muchos. 4. Baltasar Gerard. Este próximo ejemplo no es un tipo particular de castigo, sino un ejemplo extremo de ejecución empleado contra Baltasar Gerard. En julio de 1584, Gerard cometió regicidio contra Guillermo el Silencioso, un líder clave en el impulso holandés por la Reforma y jefe de Estado. Gerard expresó un gran orgullo en el asesinato, que, combinado con el acto de matar al jefe de Estado, resultó en la imposición de una sentencia considerada más allá de brutal. Gerard iba a ser torturado antes de su ejecución. Primero fue colgado en un poste, donde recibió azotaina tras azotaina. Luego fue bajado, y sus heridas fueron untadas con miel. Luego se introdujo una cabra a estas heridas untadas con miel,
y, con su lengua áspera, se le animó a despegar la piel de Gerard. No obstante, la cabra rehusó participar en esta fase de la tortura. Luego se obligó a meter sus manos en un recipiente de aceite hirviendo. Por la noche, a Gerald le ataban las manos y los pies juntos, atados en una bola, para hacer que dormir fuera increíblemente difícil. Luego obligaron a Gerard a usar zapatos hechos de piel de perro sin curtir, que eran demasiado pequeños para sus pies. Luego, sus pies fueron colocados sobre un fuego, lo que resultó en que la piel se contraía y aplastaba sus pies. Cuando se quitaron los zapatos arrugados de sus pies arrugados, su piel se vino con ellos. Se vertió grasa hirviendo sobre Gerard, chamuscando su carne. Con su cuerpo maltratado, quemado y destrozado en jirones, se le hizo vestir ropa empapada en alcohol. Después de 3 días y 3 noches de tortura, Gerard fue ejecutado. Primero, su mano derecha fue quemada con un hierro caliente y se le arrancó carne de su cuerpo en 6 lugares. Luego fue descuartizado y desentrañado, todo mientras aún se aferraba a la vida. Se decretó en su sentencia que el corazón de Gerard debía ser arrancado de su pecho y lanzado a su cara, y el paso final era quitarle la cabeza. La cabeza cortada de Gerard se exhibió en una pica en el lugar del asesinato, mientras que sus brazos y piernas se colocaron sobre las 4 puertas de Delft. La siguiente forma de ejecución probablemente sea la más famosa, debido a su adopción por la fe cristiana como un símbolo clave. La crucifixión puede estar bien asociada con la muerte de Jesucristo, sin embargo, sus orígenes se pueden rastrear mucho antes. La crucifixión es donde el condenado sería fijado a una cruz de madera, de las cuales hay varios tipos. Estaba la crux simplex, un simple poste de madera, la crux commissa, que era una cruz en forma de T, y la crux emissa, la que se asocia con la ejecución de Jesús. La crucifixión se remonta al Imperio Persa, pero pronto fue adoptada por los griegos y romanos. La crucifixión generalmente se reservaba para esclavos y enemigos del Estado, y era una exhibición pública de las consecuencias de la desobediencia. Antes de ser crucificado, al condenado se le desnudaba, azotaba y flagelaba. Es poco probable que al condenado se le hubiera hecho cargar con todo el peso de las cruces hasta su lugar de ejecución, ya que el peso de las cruces completas sería de alrededor de 300 libras. Más bien, se les habría hecho llevar el travesaño a un lugar designado como el lugar para la crucifixión. Luego, la víctima es fijada a la cruz mediante clavos que se martillan a través de las muñecas y los pies. El peso del cuerpo no sería soportado por los clavos a través de las palmas, y la idea de que los clavos se ponían a través de las palmas probablemente proviene del significado griego de manos, que incluye las muñecas. El peso del cuerpo presionaría hacia abajo sobre los clavos, pero los tobillos serían capaces de soportar el peso. El peso del cuerpo suspendido de tal manera ejercería una presión inmensa sobre los pulmones y el corazón. La muerte por asfixia era la forma habitual de morir en la cruz, ya que la respiración se vuelve cada vez más difícil. A medida que el condenado colgaba en la cruz, el peso de su cuerpo restringía el diafragma, lo que significa que los pulmones permanecerían llenos de aire. Solo empujando hacia arriba los pies clavados era posible exhalar. Algunas cruces incluirían alguna forma de reposapiés o asiento para el cuerpo, reduciendo así la tensión ejercida sobre el cuerpo y permitiendo que la tortura durara mucho más tiempo. La deshidratación o la exposición serían otras causas de muerte, al igual que sucumbir a cualquier lesión infligida antes de ser crucificado. En el caso de las crucifixiones llevadas a cabo por los romanos, se colocarían guardias para proteger los lugares. Sin embargo, no se les permitiría irse hasta que el condenado hubiera muerto. En muchos casos reportados, los guardias acelerarían las muertes apuñalando o rompiendo las piernas de las víctimas. Aunque ha habido una miríada de torturas y ejecuciones a lo largo de la historia humana, lo que las une a todas es la propensión única de los humanos por la crueldad imaginativa. El número de métodos creativos para infligir dolor y sufrimiento es algo que, desafortunadamente, une a todas las naciones y pueblos.
Gracias.